consecuencias de estas políticas, de esta anarquía que es el capitalismo, un tendal de cierres de pequeños comercios, yo diría millones de trabajadores que han perdido ya desde hace mucho tiempo su trabajo y que deambulan en la búsqueda de una fuente de trabajo. Trabajos que hoy están literalmente cerrados a las aspiraciones y a las voluntades de ser parte de una sociedad productiva. Nombro una más, pero no quiero aburrir sobre las mentiras de esta oligarquía financiera y del gobierno de turno a los cuales estamos acostumbrados. Nos han planteado créditos, sí, realmente nos han planteado créditos que iban a llegar. Primero estuvieron un mes para ponerse de acuerdo en cómo iban a llegar esos créditos, y después esos créditos iban a llegar a muchos empresarios, y que los empresarios solamente iban a poder utilizar esos créditos para pagar los salarios, para que los trabajadores puedan tener una moneda en el bolsillo. Sin embargo, ayer o antes de ayer ya se pusieron de acuerdo, liberaron plata, pero en la letrita negra, uno de los elementos dice, bueno, nos habíamos entusiasmado con que esa plata vaya a los salarios. Ahora podemos decirle a ustedes que esa plata, además de los salarios, puede estar abocada a pagar deudas. Y claro, a pagar deudas son las deudas bancarias, las deudas de servicios. En definitiva, en esta fuerza ideológica que la transforman todos los días en política, para que todos paguemos los costos de esta crisis, podríamos plantear solamente en un paréntesis, porque esto hubiese sido parte de una charla en otro contexto. Hablamos de que hay un proceso de concentración y descentralización de capitales que pocas veces en la historia del capitalismo, y cuando hablamos de la historia del capitalismo hacemos referencia a la guerra del 14, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la década del 30 del siglo pasado. Estamos hablando de que hay un proceso de concentración en ciernes, y acá los más grandes ya se están comiendo a los más chicos, y cuando digo chicos estamos hablando de capitales monopolistas, estamos hablando de capitales de gran importe y envergadura. Los más grandes ya se están comiendo a los chicos. Ya. Y tenemos que agregarle algo más en la época del capitalismo monopolista de Estado. Los capitales, los monopolios más rápidos también son los que se comen a los más lentos. Y ustedes fíjense, hoy nos enteramos, lo leo porque la verdad, Slim, el mexicano, uno de los hombres más poderosos y las empresas monopolistas más poderosas del planeta, le vendió a fondos de inversiones canadienses el 40% de sus acciones. Hoy, perdón, a lo mejor fue ayer. Algo que nos toca muy de cerca a los argentinos. Esto pasó hace 24 horas. Arcor acaba de comprar acciones por $2.000 millones a Mastelone. Perdón, esos 2.000 millones se lo compraron a Slim.
Arcor le compra a Mastellone para llegar prácticamente al tope de las acciones que podía tener Arcor de Mastellone. Esto, 48 horas. Imagínense, compañeras y compañeros, este proceso de concentración, este proceso de quiebras monumentales. En el año 2008, la última crisis cíclica, que ya podríamos decir que son crisis estructurales, ya no hablar tanto de cíclica, porque vivimos en crisis estructurales en forma permanente los pueblos, pero esa crisis dejó 400 bancos de primer porte quebrados en el mundo. 400 bancos. Y en el 2015, la crisis del petróleo, la crisis del crudo, llevó a hacer desaparecer de un día para otro 80 empresas petroleras. Imagínense, esto es un juego de niños a lo que se viene. Son guerras intermonopolistas, guerras de procesos de concentración, quien se queda con el mejor bocado. Y lógicamente hablamos de empresas de gran porte porque para decir algo, cuando se toma la decisión de empezar a producir, y pongo solamente un ejemplo, de tantos ejemplos que podríamos dar y que seguramente los oyentes lo tienen muy claro. Pero la empresa Volkswagen empezó a producir en China. En China, Volkswagen tiene 34 empresas. Hoy en día ya están produciendo 33 de esas 34. Y ya se está anunciando que Volkswagen en este mes tiene que empezar en todo el planeta a producir. Y lógicamente tienen que empezar a producir porque la globalización está imponiendo la oligarquía financiera, los sectores más pesados, los sectores de mayor porte, están poniendo ya las condiciones a un sector importante de la oligarquía financiera, pero quieren imponer esas condiciones a los pueblos del mundo y a la clase obrera del mundo. Y ahí les decimos que la lucha de clases nunca dejó de existir. Y perdónenme que me extienda, pero hay algunos antecedentes que debemos tomar en cuenta. Voy a nombrar 4 o 5, no más. Podríamos nombrar muchos, pero 4 o 5 que fueron haciendo historia. Primero aclarar que en la última década fue exponencial la lucha por los derechos políticos y democráticos en los pueblos del mundo. Ustedes habrán sentido permanentemente y casi en forma lineal que los pueblos están luchando por la dignidad. No importa si es una lucha de una forma, una lucha de otra, luchan por su dignidad. Esto provocó un ascenso muy grande de movilizaciones, provocó un ascenso muy grande de experiencias, de acumulación de fuerzas de la conciencia, acumulación de fuerzas de sentirse con sus propias fuerzas. Los pueblos avanzaron enormemente. Pero poco se habló de algunos hitos históricos que ayudaron a marcar este ascenso de los pueblos. Es más, muchos sectores de la ideología burguesa e intelectuales del sistema burgués han subestimado, no han nombrado, han pasado por alto hechos históricos. Y quiero hacer referencia, para no aburrir, a 3 o 4. Uno, que desde nuestro punto de vista fue prácticamente no se le puede poner una fecha a un ascenso, incluso del proletariado.
pero los obreros de Honda en China, en el año 2010, clavaron un paro, una huelga, que le permitió a esa clase obrera china, incluso y más particularmente a la industria automotriz, mejorar en forma inmediata sus condiciones de trabajo y mejorar notablemente sus salarios. Flor de crisis le creó a la oligarquía financiera ese conflicto, porque se ocultó que empresas radicadas en China, automotrices como la mencionada, que tiene 33 plantas, ni que hablar de Toyota, ni que hablar de Nissan, ni que hablar de autopartes, y estoy hablando solo un aspecto. Estas empresas tuvieron que buscar nuevos caminos. Tienen y tendrán que buscar nuevos caminos para llevar los salarios prácticamente a lo que un salario de un obrero africano está cobrando, que no llega a 45 euros. Recientemente hubo una lucha de los obreros de Bangladesh. Bangladesh, estamos hablando, una de las principales productoras textiles. Sus obreros hasta diciembre estaban ganando 45 euros, produciendo para el mundo. Es el segundo país productor. Por eso al principio dijimos, intentan utilizar la pandemia para realizar un ajuste económico de magnitud terrible para la humanidad. Ahora, estos antecedentes los podemos llenar que en la India hubo más de 100 millones de trabajadores que marcaron una huelga histórica, la más grande de la historia del capitalismo. 100 millones de trabajadores entre los años 16 y 17. Una lucha de la clase obrera que acaparó la atención y la simpatía de todo el movimiento estudiantil indio y también de los pequeños productores que ocupan una franja muy importante de la sociedad india. Hitos que no conocemos a fondo, que la burguesía, la ideología burguesa, la clase dominante, ha tratado de aplastar. Pero también marcan hitos la lucha de los pueblos como nuestro heroico pueblo chileno, grandes movilizaciones, una lucha contra el sistema, una lucha por su dignidad. Estamos hablando de pueblos de América Latina, podríamos nombrar Colombia, Honduras, el terrible proceso que está viviendo el pueblo brasileño. Estamos hablando de que en esta última historia, y cuando digo última historia, estoy hablando que hay un antecedente de que hubo 70.000 obreros industriales de la maquila. La maquila, estamos hablando de la frontera con Estados Unidos, 70.000 obreros parados reclamando mejores condiciones de trabajo y salarios. Y estamos hablando que en Estados Unidos hubo 445.000 obreros parados en los últimos meses de diciembre. Estamos hablando en el seno de países altamente industrializados.